Ya. Muchas gracias, compañero. Ahí está. Entonces, vamos con el detalle acerca del primer tema. Por si acaso, para el día de mañana, compañeros, y para días posteriores, vayan teniendo el, el textito de la Constitución Política del Estado. Vayan obteniéndolo. No sé si otros deben estar trabajando tal vez con celular, con laptop al mismo tiempo, u otros, no sé si tendrán otro celular más, lo pueden bajar tal vez de forma digital si quieren. Si tienen la constitución en el librito, es decir, de forma manual, también trabajen con esa constitución. En realidad lo que vamos a desarrollar es la lectura de varios de los artículos de la constitución y vamos a ir explicando cada uno de esos artículos y vamos a ir desarrollando también el detalle específico de cuántas partes tiene, los artículos que tiene, con cuántos años uno puede ser presidente, senador, alcalde, qué tipos de autonomías existen en Bolivia, los idiomas oficiales en Bolivia, símbolos, etcétera. Todo eso vamos a ir viéndolo, pero por constitución política, es decir, con la constitución en la mano y con artículos desarrollándolos poco a poco. Entonces, lo que hoy día vamos a ver simplemente de la constitución política del Estado va a ser el contexto histórico. ¿Ya? Entonces, vamos anotando como títulos, pero supongo que ya le han colocado el título a su primer tema, Constitución Política del Estado. Ya saben, área de cívica. Luego vamos a desarrollar el área de geografía y les voy a ir detallando después en qué consiste, ¿ya? Antes me estaba olvidando, perdón. En el área de cívica, por si acaso, No, carajo. solamente vamos a ver dos temitas. Toma. Compañero Oscar, su audio. Ahí está, ahora sí. Dos detallitos, como les decía, solamente vamos a ver dos temas importantes en el caso de cívica. El primero va a ser la Constitución Política del Estado y el segundo va a ser el detalle acerca de los presidentes de Bolivia. ¿Ya? Vamos a ir detallando algunos actos administrativos que se ha desarrollado en cada uno de los gobiernos de los 67 o 68, ya se me fue hasta la cuenta, 68 presidentes en Bolivia. Desde el primero Simón Bolívar hasta el último Luis Arce, qué es lo que habían desarrollado o qué es lo que están desarrollando en la actualidad, por ejemplo, como gobierno. Eso vamos a ir desarrollándolo. Ahora sí, nos metemos al tema. El primer tema va a ser la Constitución Política del Estado, como les digo. Anótense el primer subtítulo, antecedentes. Pueden sacarle capturas, pero no se olviden, siempre les digo, de copiar. Y vamos a especificando, ahora sí les voy explicando mientras vamos viendo las imágenes y vamos viendo las notas, los datos que nos muestra ahí la pantalla. Bolivia dice que tuvo 17 constituciones políticas del Estado. No se van a olvidar para nada. De las 17 constituciones políticas se van a anotar, compañeros. La primera es la del año 1826. 1826. Es decir, es la primera constitución la que hemos tenido y el presidente Simón Bolívar justamente es el que nos ha entregado, por decir así, esta primera constitución política. Años más adelante se va a desarrollar, y esto quiero aclararles un poquito, la constitución número 16. Vamos a saltar en realidad, no nos interesa detallar la segunda, tercera, cuarta constitución, en algún caso tal vez lo vamos a ver dentro de presidentes de Bolivia. La constitución número 16 es la del año 1967. 1967. Ahora, otro de los detalles importantes, justamente la 17, la constitución número 17, es lo que vamos a repasar el día de hoy. Cómo es que fue estructurada y cómo es que se conoció, por decir así, cómo es que comenzó a construirse la constitución. Ahora, la aclaración está acá. Dice, hay dos reformas constitucionales.
no se van a olvidar, esa constitución que les había acabado, les dije que se construyó en 1967, se había reformado, es decir, se había cambiado solamente una pequeña parte de la constitución en el 94 y en el año 2004. Entonces, en esos 2 años se ha ido cambiando alguito. ¿Qué quiere decir? No se ha cambiado completamente la constitución. Eso quiero que me entiendan. Cuando hablamos de 17 constituciones, estamos diciendo que 17 nuevas constituciones hemos tenido. La del número 16 solamente ha habido 2 pequeños cambios. Y vamos a detallar también en el contexto histórico que vamos a ir viendo. Un detalle que me olvidaba. La constitución número 16 es la de René Barrientos Ortuño. René Barrientos Ortuño. Ahí está, compañeros. Entonces, René Barrientos Ortuño es el presidente que desarrolla la Constitución número 16. Y como ya sabemos, la Constitución número 17, de la cual vamos a hablar, fue en el gobierno de Evo Morales. Ahora sí, vámonos con el segundo punto importante. A ver, ahorita les voy detallando. Ahí está. Pueden observar ustedes, compañeros. Ese es, sácanle también una capturita por si acaso. Ese es el contexto histórico del cual vamos a hablar ahora. Incluso vamos a ir un poquito más atrás para ir especificando algunos detalles que habíamos dejado en algún momento. Vamos a especificar algo, ¿ya? Pero lo que nos interesa destacar es desde la década de los 90, que es lo que se había desarrollado como historia aquí en Bolivia, luego enero-abril del año 2000, perdón. Luego vamos a ver el año 2003, que es lo que sucedió también, 2005, y ahí las fechas específicas, no se van a olvidar de estudiar esas fechas específicas que les estoy colocando, 6 de agosto del 2006, 10 de diciembre del 2007, 24 de mayo del 2008, vamos a especificar algo, quizás lo veamos o quizás no. 25 de enero sí es importante del año 2009, y 7 de febrero también. Eso vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿ya? Espero que le hayan sacado captura, no se olviden de sacarle captura. Vámonos, ahora sí, al contexto histórico. Antes de pasar este año, como les digo, al año 90, vámonos al año 1930, para adelante. Aquí en Bolivia, y ese es el tema que estamos desarrollando en historia, el tema principal de los años 30 en Bolivia va a ser la guerra del Chaco. En la guerra del Chaco, en realidad, lo que se ha desarrollado es un conflicto, ustedes ya saben, entre Bolivia y Paraguay. Entre estos dos países se habían enfrentado justamente, en algún momento les decía, porque simplemente se creía que había petróleo en esta región del país, en el Chaco. Se va a ir desarrollando diferentes acontecimientos en la guerra, va a haber diferentes momentos en la historia de la guerra, por ejemplo, en el momento cuando nosotros comenzamos el ataque y vamos a tomar primeramente varios fortines del Paraguay y posteriormente el Paraguay nos va a volver a recuperar, mejor dicho, todos los fortines. Posteriormente va a ir tomando grandes zonas el Paraguay, nos va a ir venciendo, aunque nosotros tenemos más soldados en el frente, curiosamente no tenemos estrategia de guerra, y al final simplemente vamos perdiendo, por decir, la posibilidad de ganar terreno en el Chaco. ¿Cómo es que finaliza? Es lo que me interesa un poquito. Es bien curioso la finalización de la guerra del Chaco. Un primer punto va a ser el golpe de Estado a Daniel Salamanca, ¿ya? Entonces, Daniel Salamanca en realidad era presidente de Bolivia en ese momento cuando surgió la guerra del Chaco, pero lo más curioso es que el mismo ejército de Bolivia le va a dar golpe de Estado a Daniel Salamanca allá en el mismo Chaco,
Y a partir de ese momento va a ir surgiendo poco a poco el inicio, por decir así, del fin para Bolivia. El nuevo presidente, que va a ser José Luis Tejada Sorzano, no va a poder desarrollar un buen papel al final y simplemente Bolivia pierde el Chaco. Años más tarde, años 40, años 50, en 1952 se va a desarrollar lo que se llama la Revolución del 52, justamente la Revolución de Abril, o conocida también como la Revolución Nacional. Se desarrolla esta revolución y los personajes principales en realidad van a ser Víctor Paz Estenssoro, no se van a olvidar de anotar esos nombres del 52, Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. Esos dos personajes son los principales personajes de toda la revolución del 52. No vamos a especificar ahora, como ha dicho el profe, el ingeniero, vamos a ir recuperando el tema, no se preocupen. Pero ahí está el detalle, esos son los dos personajes principales del 52. Ellos cambian en realidad la estructura de Bolivia, cambian el tipo de gobierno y de política aquí en Bolivia y van a posibilitar una nueva realidad aquí en Bolivia, por decir así. Eso sucede en el 52, más o menos hasta el 64. En 1964, Víctor Paz Estenssoro va a ser nuevamente presidente, apenas unos 3 meses de presidente en el 64 y le dan golpe de Estado. Con ese golpe de Estado termina en realidad todo lo que fue la revolución del 52. En 1964, les vuelvo a repetir. A partir del 64 se desarrollan diferentes tipos de golpes de Estado aquí en Bolivia. En la década del 70 específicamente va a ser muy fuerte los golpes de Estado. En la imagen que están observando a su derecha, ustedes están viendo al personaje clave para entender en realidad el golpe de Estado, Hugo Banzer Suárez. Posteriormente, en la década de los 80, 70 y 80 va a haber más golpes de Estado. Estamos hablando de Luis García Meza, Natush Bush, que vamos a ir desarrollando, como les digo, cada uno de los presidentes de Bolivia en esta área en cívica. Ahora, de estos, en la década del 82, en la década de los 80, en 1982, se los voy anotando acá, en 1982 hasta 1985, ahí está en el chat, como siempre les voy mandando en el chat, del 82 al 85, el presidente, por decir así, cuando se desarrolla la recuperación de la democracia, es Hernán Siles Suazo. Anótense. 1982 al 85, Hernán Siles Suazo es presidente de Bolivia. Con este gobierno de Hernán Siles Suazo, les vuelvo a repetir, se recupera la democracia. En 1985 hasta 1989, el siguiente presidente, y ahí está, se los estoy mandando por el chat también, el siguiente presidente va a ser Víctor Paz Estenssoro. Ahí está. Eso es lo más curioso, por decir así, de la historia de Bolivia. Estos dos personajes que en el 52 han cambiado Bolivia, en la década de los 80 son los actores principales de recuperación de la democracia aquí en Bolivia. Ahí está. No se olviden entonces, eso sucedió en los 80. Se había recuperado la democracia y poco a poco se había ido cambiando nuevamente el caso de Bolivia. Ya no va a haber golpes de Estado. Ahora sí vámonos a lo que está mostrándonos la imagen, la década de los 90. Supongo que le han sacado capturas ya, pero por si acaso ahí está el detalle. Década de los 90, los gobiernos democráticos. En el caso de los gobiernos democráticos, se le llama así porque en toda la década del 90, es decir, en los 10 años desde 1990 hasta 1999, no hubo en Bolivia ningún tipo de golpe de Estado. Se había consolidado en realidad la democracia aquí en Bolivia. Se había votado por un partido X,
aunque no haya ganado con 51, ahorita les voy a explicar, no hayan ganado con 51%, pero las personas votaron y en el Congreso Nacional se obtuvo la presidencia por cada uno de estos personajes que están observando ahí. Ahora sí, el siguiente presidente en la línea, 1989 hasta el año 1993, lo están viendo ahí a su izquierda ustedes, es justamente Jaime Paz Zamora. Johan, ¿cómo se llama? Ahí está, compañeros. Entonces, ahí está. A ver, vamos detallando un poquito más, compañeros. El caso acerca de Jaime Paz Zamora ha sido un detalle muy importante, muy interesante. En realidad, él había candidateado en 1989 por el MIR y ha obtenido, y vayan dándose el dato, anótense todos los apuntes, ya saben, él llegó a obtener el tercer lugar en las elecciones de 1989. No se olviden, tercer lugar llegó a ser y fue presidente de Bolivia, siendo tercer lugar. ¿Qué es lo que había sucedido en este caso? Por si acaso nosotros, o mejor dicho, ustedes están un poquito más acostumbrados tal vez en todos estos años que han ido creciendo ustedes, de ver que haya elecciones y que se gane con un 51%, con 64%, con 55%, etc. En realidad, en la década de los 90, si bien había democracia aquí en Bolivia, lo más curioso es que el personaje, por ejemplo, Jaime Paz Zamora, había obtenido un tercer lugar por el motivo de que el primer lugar no llegó a tener 51%. Imagínense esto, el primer lugar tenía como 30%, el segundo lugar 25% y el tercer lugar 20%. Fíjense el número de datos, 30, 25 y 20%. Entonces no se había ganado con 51%. ¿Y qué es lo que sucede? Simplemente todos los senadores diputados se encuentran en el Congreso Nacional y ellos son los que votan para apoyar a un determinado candidato para ser presidente. Lo que había sucedido en realidad, y les voy señalando con el cursor, este personaje Jaime Paz Zamora, que es del MIR, se había aliado a Hugo Banzer Suárez, que había sido el segundo lugar en las elecciones. ¿Quién había llegado a ser primer lugar? Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces unieron sus votos, 20% más 25% llegaron a ser 45%. Solamente por votación entre senadores, diputados en el Congreso Nacional han obtenido la posibilidad de nombrarlo presidente a Jaime Paz. En ningún momento fue presidente por votación. Solamente fue presidente, como les vuelvo a repetir, por el Congreso Nacional. Eso era lo más habitual, por si acaso, en la década de los 90. Ninguno de los tres personajes que estamos viendo ganó con 51%. Ahí está. El gobierno de Jaime Paz Zamora en realidad ha sido muy interesante, por decir así, porque simplemente ha hecho una administración económica buena, no ha habido muchos conflictos en el momento y se pasó simplemente. Vamos con el siguiente, que les estoy mandando la siguiente fecha.
1993 hasta el año 1997. Del 93 al 97, el siguiente presidente en la década de los 90 va a ser Gonzalo Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada, ahí está, lo están observando en la imagen, y este personaje, no se van a olvidar siempre, en 1994 hace una reforma de la Constitución. Ahí está, se los mando en el chat incluso, les vuelvo a recalcar, ya hemos visto esto en antecedentes, hemos dicho que en el 94 se había cambiado alguito de la Constitución número 16. Este personaje, Gonzalo Sánchez de Lozada, entonces, es el que va a cambiar un poco algunos artículos de la Constitución Política del Estado de 1967. ¿Por qué le va a cambiar? Supongo que esta palabrita la habrán escuchado alguna vez, ¿no? Se los anoto ahí en el mensaje, en el chat. Capitalización. Gonzalo Sánchez de Lozada había cambiado la Constitución Política justamente por el tema de la capitalización. No podía desarrollar la capitalización porque la Constitución no le permitía. Ahora, ha tenido que cambiar la Constitución para justamente posibilitar esta capitalización. Les explico, facilito, qué es la capitalización, ¿ya, compañeros? Con un ejemplito les voy aclarando. Van a estar atentos al ejemplito, ¿ya? Digamos que el compañero Huáscar, digamos que el compañero tiene una empresa y la compañera Brenda, digamos que tiene mucho dinero. Digamos que es una empresa, que tiene una empresa extranjera. Ya, imagínense. ¿Qué es lo que hace simplemente? Esto es la capitalización. Que el compañero Huáscar le permite a la compañera Brenda entregarle un monto de dinero. Eso se llama capital, capitalización, de ahí viene el término. Entonces la compañera le va a entregar un monto de dinero al compañero Huáscar para que crezca su empresa, para que su empresa sea mejor y todo el detalle. Pero hay un trato, hay algo ahí. Lo que la compañera Brenda va a decir es que, siendo el compañero Huáscar el dueño de la empresa, por haber entregado dinero a la compañera, le pertenece algo de las ganancias. ¿Por qué? Porque ella ha entregado dinero. Ahora, ahí nos vamos a materia. La capitalización en Bolivia fue esto. 90 de las ganancias que les digo, 90% va a llegar a ser, así se los mando, 90% va a llegar, de las ganancias, el 90% le va a pertenecer a las empresas extranjeras. Y 10% a Bolivia. No sé si está claro, me preguntan si hay alguna duda, compañeros. Fíjense en el ejemplito que les decía, la compañera en realidad, al final de cuentas, por haber depositado ese dinero y entregarle al compañero Huáscar, la compañera Brenda va a tener 90% de ganancia. Es decir, de cada $100 o de cada 100 bolivianos que llegue a las manos del compañero Huáscar, 90 bolivianos le pertenece a la compañera. Y el compañero, al ser dueño, solamente le va a pertenecer 10 bolivianos. Eso es lo que sucedió en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ya, espero que esté todo claro. Me preguntan unos compañeros si hay alguna dudita, ¿ya? Entonces, por ese motivo cambió Gonzalo Sánchez de Lozada la Constitución Política del Estado y de esa forma terminó, por decir, su gobierno. No vamos a detallar más, solamente el tema de la Constitución, el cambio. Y vámonos al siguiente. En el año 1900,
97 hasta el año 2001 fue presidente el personaje que ven a su derecha, Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer Suárez. Un detalle muy curioso, muy interesante acerca de este personaje es que es el único presidente aquí en América Latina, en toda América Latina, es el único personaje que había sido dictador en Bolivia y había sido también elegido por el mismo país para llegar a ser presidente. Ahí está, ese es el detalle interesante. No pasó eso en Argentina, ni en Paraguay, ni en Venezuela, ni en Honduras, en ningún lugar, salvo aquí en Bolivia. El mismo personaje dictador que fue aquí en su propio país llegó a ser presidente constitucional, legal, por decir así. ¿Qué es lo que se desarrolló en el gobierno de Hugo Banzer Suárez? Se desarrolló otro de los temas claves para entender Bolivia. Ahí está, se los mando. Privatización, no se van a olvidar. Eso es lo que había desarrollado Hugo Banzer Suárez. Seguimos en la misma línea de Gonzalo Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada había entregado YPFB, Entel, ENDE, varias empresas en realidad, para que al final simplemente las empresas extranjeras tengan la posibilidad de tener más ganancias que nosotros. El caso de Hugo Banzer Suárez es más radical todavía, porque dice privatización. En otras palabras, al ladito de privatización, compañeros, colóquenlo entre paréntesis si quieren, venta directa de recursos de Bolivia. Es decir, ni siquiera nos va a pertenecer un 10%. Vamos a perder totalmente todo. ¿Cuál es el caso principal de esta privatización? Va a ser las aguas de Cochabamba. Y anótense este detalle que está ahí en la imagen que les estoy colocando. El año 2000 ha sucedido esto. Entre enero y abril del año 2000, al inicio del siglo XXI, en Bolivia se ha desarrollado la guerra del agua, específicamente en la ciudad de Cochabamba. ¿A qué se refiere con esto de la guerra del agua para especificar, para explicarles? Ahí abajo dice justamente privatización de las aguas de Cochabamba. El gobierno de Hugo Banzer Suárez lo que había hecho en Cochabamba es venderle a esta empresa que ahí está el nombrecito, Bechtel, es una empresa de Estados Unidos por si acaso, le había vendido todas las aguas de Cochabamba. Así literalmente entiéndanlo, compañeros. Todas las aguas de Cochabamba, todas las aguas naturales, agua potable, todo se lo había vendido a la empresa Bechtel. Y cuando decimos venta, no se van a impresionar. Esto es lo que sucede en el mundo entero, en algunas regiones del planeta. Tal vez hoy, en estos días, está pasando en diferentes partes del planeta. Se vendió literalmente el agua del suelo, del subsuelo y del cielo también. Todo el agua. Ha empezado a subir el precio de la tarifa del agua, las facturas, pero curiosamente, no sé si se ha filtrado la información o lo dijeron de forma abierta, pero la empresa Bechtel dijo esto: los cochabambinos están prohibidos de recibir agua de la lluvia. Si reciben agua de la lluvia, tienen que pagar también de esa agua que van a consumir. Fíjense, eso es lo que sucedió el año 2000. Es bien curioso, es muy lamentable lo que sucedió, pero eso es lo que hemos vivido en el año 2000. ¿Qué dice acerca de la guerra del agua? Hay un documental, por si acaso, los que les gusta ver documentales, ahí dice la guerra del agua en Bolivia. Pueden buscarlo en el YouTube y les va a salir todo el documental. Dice, la victoria de Cochabamba sobre Bechtel se cobró 6 muertos y 175 heridos, incluido un niño que se quedó ciego por los gases lacrimógenos.
Esa es la consecuencia de la guerra del agua. Los cochabambinos se habían organizado y al final simplemente habían expulsado al final a la empresa Bechtel. La empresa Bechtel simplemente tuvo que desalojar el país, pero el lamentable caso es que ha habido 6 personas y 175 personas heridas. Ese ha sido el caso lamentable. Otro de los casos curiosos también acerca de la guerra del agua es que Bechtel solicitó, fíjense, a través de un tribunal secreto del Banco Mundial, tribunal secreto, dice, del Banco Mundial, 25 millones de dólares en compensación por sus pérdidas en Bolivia. Por no haber hecho su negocio aquí en Bolivia, la empresa Bechtel al final va a demandar a Bolivia en un tribunal, como dice, secreto del Banco Mundial, y va a exigir 25 millones de dólares. Y va a obtener los 25 millones de dólares. De esa forma se termina el año 2000, por decir así, con todo este problema tan grande que se desarrolló en Cochabamba. El presidente, como les había dicho, es Hugo Banzer Suárez y su vicepresidente es Jorge Quiroga Ramírez. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Más conocido como Tuto Quiroga. Este personaje, Jorge Quiroga, por si acaso, llegó a ser presidente de Bolivia. ¿Ya? Se van a notar también el detalle, año 2001 hasta el año 2002. Solamente estuvo un añito de presidente, justo un añito. Un 6 de agosto del 2001 obtuvo el mando, hasta el 6 de agosto del año 2002 también. ¿Qué es lo que había sucedido? En realidad, Hugo Banzer Suárez tenía que ser presidente hasta el año 2002, pero por cuestiones de la vida, lamentablemente, Hugo Banzer Suárez va a tener cáncer y al final va a tener que dejar el gobierno, va a tener que dejar de ser presidente y le va a entregar el mando a su vicepresidente, que como ya les dije, era Jorge Quiroga Ramírez. Entonces, este personaje que era vicepresidente llegó a ser presidente un añito en la historia de Bolivia. ¿Qué es lo que hizo Jorge Quiroga Ramírez? Desarrolló las primeras reuniones, si quieren vayan anotándose, desarrolló las primeras reuniones con Chile para la venta de gas boliviano a Estados Unidos y México. Ustedes ya saben, ustedes han nacido más o menos en ese periodo, año 2002, 2003, 2004. Ya estamos acercándonos a la fecha de la guerra del gas, ustedes ya saben. Justamente este personaje entonces va a ser el que va a desarrollar estas primeras conversaciones con el gobierno de Chile para la salida del gas boliviano. Cuando termine el gobierno de Jorge Quiroga, anótense también, el año 2002 hasta el año 2003 simplemente va a ser nuevamente presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Ustedes ya saben el detalle. Gonzalo Sánchez de Lozada va a ser presidente año 2002-2003 y la primera medida que no ha sido bien recibida por la población va a ser la venta de gas a Estados Unidos y a México. ¿Por dónde iba a pasar? Por Chile, como dice la imagen. Justamente muchas personas reclamaron este detalle, dijeron no se tiene que vender el gas boliviano por Chile, que se lo hagan, no importa, por el Perú, decían algunos, no por Chile. Ustedes ya saben el detalle, ya hemos visto también el tema de la guerra del Pacífico, sabemos que no solamente Chile nos ha arrebatado el mar, sino que también estaba Inglaterra, pero ahí está. Entonces, esto es lo que se desarrolla en la guerra del gas, y las personas empezaron a reclamar este derecho del gas, por decir, para Bolivia, y al final simplemente el personaje Gonzalo Sánchez de Lozada va a tener que renunciar a la presidencia de Bolivia. Ustedes ya saben,
17 de octubre del año 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia y se va rumbo a Miami, Estados Unidos. Así terminó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, con una convulsión social en diferentes lugares de Bolivia. Ustedes ya saben, comenzó en Sorata, se acrecentó hasta Huarizata, Achacachi, la carretera Oruro, por ejemplo, paro de la COBA a nivel nacional, paro de la FEJUVE aquí en el Alto, y después se va a ir masificando más en la ciudad del Alto y después en algunos lugares de La Paz. Y al final simplemente sale del gobierno. Consecuencia, vayan anotándose o sacándole capturita a esto también, la consecuencia de la guerra del gas. El pedido de la población en estos 3 puntos. Le habían pedido a Gonzalo Sánchez de Lozada, ya antes inclusive, un referéndum, nacionalización y asamblea constituyente. No les hizo caso y al final renunció, como les dije. Pero estos 3 temas continuaron todavía ahí presente. Ese 17 de octubre del 2003 que renunció Gonzalo Sánchez de Lozada y se fue a Estados Unidos, quien tuvo el gobierno va a ser este personaje que están viendo en la imagen. Año 2003, Carlos Diego Mesa Gisbert va a ser nuevo presidente de Bolivia. ¿Por qué? Ustedes ya saben, él fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Al ser vicepresidente, simplemente asume el cargo de presidente al renunciar Goni. Ahí está. ¿Qué es lo que le están pidiendo a Carlos Mesa ahora como presidente, año 2003, 2004, 2005? Le van a pedir estos 2 primeros temas, asamblea constituyente y referéndum. Vamos a hablar de estos 2 temas primero, ¿ya? El tema de la asamblea constituyente, ahorita en unos momentos les voy a definir, para que tengan una idea simplemente. La asamblea constituyente es para cambiar constitución política. Se hacen reuniones y todo el detalle y se cambia la constitución. ¿Qué es lo que dijo Carlos Mesa? Que no se podía hacer asamblea constituyente. El segundo punto que le pedían era referéndum. ¿Qué era un referéndum? Ustedes conocen los referéndums. Es una pregunta que se les hace a la población, ¿no ve? Y hay 2 pequeñas casillas al final de la pregunta. Un ejemplo. Les puedo decir un ejemplito. ¿Usted quiere venderle gas a Chile? ¿Sí o no? Ese sería un referéndum. La población, si la mayoría dice sí, se lo vende. Si la mayoría dice no, no se lo va a poder vender a Chile. Entonces, eso le estaban pidiendo a Carlos Mesa, un referéndum sobre el gas boliviano. ¿Qué es lo que dijo Carlos Mesa? Que tampoco se podía hacer. Estos 2 temas que eran importantes para Bolivia, Carlos Mesa simplemente dijo, no se lo puede hacer, y tenía razón. Les voy detallando un poquito en el chat la relación. Hemos dicho que existe una constitución política que es del año 1967, no se olviden. Esta constitución de 1967 no incluye los temas asamblea constituyente y tampoco incluye el tema de referéndum. Suceder esto, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, si en una constitución política no está algún tema, asamblea constituyente o referéndum, simplemente un presidente no puede desarrollarlo. Por eso que les decía, tenía razón Carlos Mesa al decir que no se podía hacer asambleas ni hacer referéndum. Pero ¿qué es lo que hizo? Y está al final de la imagen que están observando. ¿Qué es lo que había hecho Carlos Mesa? Reforma de la Constitución Política del Estado en el año 2004. Eso ya hemos visto también en antecedentes, nuevamente les vuelvo a repetir. Año 2004, entonces, Carlos Mesa cambia algo de la Constitución Política, no todo, algo de la Constitución. Al cambiarlo, justamente va a incluir
los temas de asamblea constituyente e incluye el tema de referéndum en esta constitución. Los incluye. Cuando se incluye, ¿qué es lo que sucede, compañeros? A partir de ese momento, Carlos Mesa como presidente podía llamar a alguna asamblea constituyente, podía llamar a referéndum. Ahí está. Ese es el punto clave entonces, compañeros. El tercer punto, vamos al tercer punto. En el tercer punto era nacionalización de los hidrocarburos. Eso también le habían pedido a Carlos Mesa. Carlos Mesa dijo, no se puede hacer nacionalización. No porque tenga que ver algo con Constitución, no tiene nada que ver con Constitución. En realidad, simplemente Carlos Mesa, desde algún punto de vista, no quería hacer nacionalización. ¿Qué es nacionalización? Recuperar la empresa de YPFB, la empresa de Entel o cualquier otra empresa para los bolivianos. Es decir, la ganancia iba a ser 100% para Bolivia. Del ejemplo que les he dado hace momentos atrás, el 100% iba a ser ganancia para Bolivia. No quiso Carlos Mesa, tenía miedo a que las empresas extranjeras salgan del país. Es decir, las empresas extranjeras, como hemos dicho en el ejemplo, dan dinero. Y esas empresas, ese es el miedo que tenía Carlos Mesa, de que las empresas dejen de dar dinero, las empresas extranjeras, y simplemente no haya dinero aquí en Bolivia. Ahí está. Entonces, al final Carlos Mesa dijo, no se va a desarrollar nacionalización. Y las personas al final, vamos a resumir un poco, se molestaron más, comenzaron protestas, huelgas en contra de Carlos Mesa. Vamos a especificar el momento que trató de renunciar. Hubo 3 momentos en los cuales Carlos Mesa renunció al gobierno. En el primer momento renunció, pero las personas le dijeron, porque había un grupo de personas aquí en Bolivia que lo apoyaban, y ese grupo de personas dijeron que continúe en el gobierno. La segunda vez que renunció, también lo apoyaron un grupo de personas y dijeron, déjenlo trabajar, va a ser algo bueno por Bolivia. Y la tercera fue la definitiva, simplemente Carlos Mesa dijo, voy a renunciar y no voy a dar marcha atrás, por decir así, a su renuncia. Y simplemente dejó el gobierno. El año 2005, si no me equivoco, era junio del año 2005 que renuncia Carlos Mesa. ¿Quién va a ser el nuevo presidente año 2005? Solamente 5 meses, más o menos 5 o 6 meses. Se van a anotar. Eduardo Rodríguez Belcé. Ya, como siempre en el chat les voy anotando. Aunque también ahorita vamos a ver la imagen, pero ahí está. Eduardo Rodríguez Belcé, entonces, es el nuevo presidente de Bolivia. Por si acaso, este cuate no es político. Él simplemente había sido presidente del Poder Judicial. Así vamos a decir. Presidente del Poder Judicial. Es decir, presidente de todos los jueces aquí en Bolivia, por decir. No era político, por si acaso. ¿Qué es lo que sucedió? Ustedes ya saben cómo es la sucesión constitucional. Cuando no hay presidente, sube el vicepresidente. Es lo que pasó con Gonzalo Sánchez Lozada y Carlos Mesa. Pero cuando renuncia Carlos Mesa, que era vicepresidente, el presidente de la Cámara de Senadores es el nuevo presidente. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? El presidente del Senado dijo, no voy a tomar el mando de la nación. Siguiente, ¿a quién le tocaba ser presidente? Al presidente de la Cámara de Diputados. Y también dijo lo mismo, que no va a tomar el mando para ser presidente. Y el último que quedaba, por decir en la línea, fue justamente Eduardo Rodríguez Belcé. Llamó a elecciones este personaje y el presidente Eduardo Rodríguez Belcé llama a elecciones el año 2005. Año 2005, en diciembre se llama elecciones y el presidente que va a ganar las elecciones va a ser Juan Evo Morales Ayma, como ustedes ya lo conocen. Una preguntita les hago, pero
no para que me respondan, solamente para que tengan en la mente. ¿Cuántos años habrán tenido ustedes el año 2005? ¿Por qué les pregunto esto? Para que vayan contextualizando, por eso que se llama contexto histórico, para que vayan viendo qué es lo que había estado pasando aquí en Bolivia mientras ustedes nacieron, empezaron a crecer y todo el detalle. Entonces, año 2005, Evo Morales es presidente. Para aclararles un poquito el detalle acerca de por qué Evo Morales es presidente de Bolivia, es que este personaje era nuevo en política, bueno, más o menos nuevo, en realidad estaba desde los años 89, más o menos, 90, en la década 90 era muy conocido, pero ¿cuál es el detalle? Este personaje no había optado por ser presidente, salvo en una candidatura anterior. Fue su segunda candidatura el año 2005. Era un personaje que era más o menos conocido, siempre fuerte, por decir así, en contra de un gobierno que trataba de hacer cosas en contra del pueblo, entonces él simplemente optó por ser candidato. Otro detalle importante también es el caso de el movimiento al socialismo. El MAS en realidad era un partido nuevo, entonces las personas se fijaron en esos dos detalles y un tercer detalle más. ¿Qué es lo que había sucedido con los gobiernos posteriores, o mejor dicho, anteriores? Nos habían llevado, fíjense, a la guerra del agua en Cochabamba. Nos habían llevado a la guerra del gas. Eso es lo que habían hecho los gobiernos democráticos, entre comillas democráticos. Por ese motivo, las personas, muchos seguramente sus papás, sus tíos, sus primos, hermanos mayores, han optado por votar por este partido, el MAS. ¿Qué es lo que hizo Evo Morales? Uno de los primeros pasos en cuestiones económicas, se van a acordar, el año 2006, a inicios, por decir así, en mayo del 2006, incluso era Día del Trabajador, 1 de mayo era, para que recuerden ya. El 1 de mayo del 2006, ¿qué es lo que hace Evo Morales ya siendo presidente de Bolivia? Nacionalización de hidrocarburos. Aquello que Carlos Mesa había dicho que no se podía desarrollar, simplemente Evo Morales había dicho que sí se podía y se lo desarrolló. Pero no ha sido una nacionalización muy radical. ¿A qué me refiero? No era que el 100% de todas las ganancias nos va a pertenecer. Nos pertenece más o menos este porcentaje. 88% de las ganancias del gas boliviano nos pertenecen. Y el 12% para las empresas extranjeras. Fíjense el cambio que ha sucedido. En la era de Gonzalo Sánchez de Lozada era al revés. 90% para las empresas extranjeras y para nosotros 10%. Por eso es que Bolivia no podía desarrollarse. Para el año 2006, justamente con ese presidente, se cambia todo. Por eso es que en cuestiones económicas Bolivia va a ir creciendo y mejorando económicamente y desarrollándose en construcciones de caminos, teleféricos y detalles más. Ese ha sido un punto clave para poder desarrollar la política que va a desarrollar a continuación. Anótense ahora sí la fecha, no se van a olvidar. 6 de agosto del año 2006 también. Seguimos en el mismo año. Se los estoy mandando ahí en el chat. 6 de agosto del 2006. No se olviden, compañeros. Y se los recalco ahí con la imagen más. 6 de agosto del 2006. El gobierno de Evo Morales llama a una asamblea constituyente aquí en Bolivia. Aquello que le habían pedido justamente a Carlos Mesa, igual Evo Morales lo hace. Lo que están observando en la imagen, esa es una asamblea constituyente. ¿Quiénes son los que están sentados ahí? Vamos con la definición, compañeros. Anótense qué es asamblea constituyente. No se van a olvidar de anotar definición. Asamblea constituyente. Es esto. Son reuniones, así anoten, son reuniones de diferentes
sectores de un país, de diferentes sectores de un país. Ahí está, de diferentes sectores de un país para escribir una nueva constitución, para escribir una nueva constitución, para escribir una nueva constitución. Punto aparte. Ahí está. Esa es la definición entonces de lo que es Asamblea Constituyente. Vamos a especificar, vamos a aclarar un poquito. ¿Qué estamos diciendo? Son reuniones. Es decir, este tipo de reuniones que están viendo en la imagen fue muchas reuniones, casi 1 año y medio más o menos, que se han ido reuniendo estas personas. ¿Quiénes son ellos? Representantes de los sectores de un país, representantes de todos los sectores de Bolivia. Es decir, dentro de este grupo que están viendo ahí en la imagen, estaban los del magisterio, estaban también partidos políticos, estaban mineros, obreros, trabajadores, todo tipo de grupos estaban incluidos en esta Asamblea Constituyente. Y todos ellos se reunieron a diario, constantemente, escribiendo, redactando la nueva Constitución que vamos a ir viendo cuándo nace. ¿Cuándo terminaron de escribir? Ahí está la fecha, sáquenle una capturita si quieren, vayan anotándose la fecha también. 10 de diciembre del año 2007. Aprobación de la Constitución por la Asamblea Constituyente. Ojo, no ha sido toda Bolivia, solamente estos representantes que hemos dicho, ellos son los que van a aprobar lo que habían escrito ellos. Ellos se han reunido para escribir la Constitución y justamente eso es lo que habían aprobado ellos. No se olviden, 10 de diciembre. Vamos a saltar por esta vez este tema. Vámonos a este punto directamente. 25 de enero del año 2009. Igual, sáquenle captura o si quieren escriban la fecha. 25 de enero del año 2009 se desarrolla aquí en Bolivia un referéndum para aprobar o para rechazar la Constitución política. Esa nueva Constitución. Vayan imaginándose cuántos años habrán tenido ustedes. Muchos deben recordarse que seguramente han seguido a sus papás o a sus tíos y han ido a votar tal vez ese día. ¿Qué es lo que sucedió el 25 de enero? Como les digo, un referéndum, y la pregunta era más o menos así, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con la nueva Constitución Política del Estado? ¿Sí o no? Y la mayoría de las personas, 61,43%, ahí está en el chat, 61,43% dijeron sí. Entonces se aceptaba la nueva Constitución Política del Estado. La población entonces, mayoritariamente 11%, más del 50%, 11% más, dijeron aceptamos la nueva Constitución. El último paso para legalizar toda la Constitución era este. No se van a olvidar, en algún momento ya saben, vamos a jugar con preguntitas y les voy a ir lanzando preguntas. ¿Cuándo fue el referéndum? ¿Cuándo fue la promulgación? ¿Cuántas constituciones tiene Bolivia? Y todo el detalle. Ahí dice la fecha, 7 de febrero del año 2009, se promulga la Constitución Política por el expresidente Evo Morales. Evo Morales, en su calidad de presidente, simplemente tenía la copia oficial de la Constitución Política, y al final de la Constitución él estampaba su firma. Al firmar un presidente estaba legalizando la Constitución. Eso sucedió ese 7 de febrero. Con eso, a partir del 7 de febrero tenemos nueva Constitución Política del Estado en Bolivia. Y hasta nuestros días, esa Constitución del 2009 continúa siendo nuestra Constitución Política año 2021.
Listo, compañeros, ahí está, se terminó de esa forma el tema del contexto histórico. El día de mañana vamos a detallar otros puntos. No se vayan a olvidar, siempre les voy diciendo, creo que hay algunos compañeros que son nuevitos, vayan estudiando cada día, compañeros, porque quizás el día de mañana o al día siguiente les voy a ir preguntando sobre estos temas que estamos avanzando. Listo, compañeros, nos vemos el día de mañana. Chau, chau, compañeros.